David Enhorn tiene una frase que dice que la gestión pasiva es peor que el comunismo, y es verdad, se retroalimenta y no es insultar a nadie, es así de sencillo. Las compañías pequeñas con una inversión value, si tuvieras invertido en el año 26 $1, hoy tendrías 400.000 aproximadamente. Si hubieras hecho value en compañías grandes, tendrías unos 40.000. Desgranando un poco el método, esa primera pata que es comprar acciones o empresas infravaloradas, ¿cómo eres capaz de identificar lo que es una empresa que realmente está infravalorada con lo que se suele denominar, ¿no?, que son cuchillos cayendo, ¿no? Nosotros llevamos muchos años utilizando lo que nosotros llamamos la inteligencia financiera para hacer unos filtros de calidad, y luego ya lo que también hemos conseguido con los filtros es que es muy importante, cuando hablamos de creación de valor, lo más importante para evitar las trampas de valor, no invertir en compañías que no estén bien posicionadas en las principales tendencias estructurales. Microsoft ha sido una compañía fabulosa, pero quien la compró en el año 2000 hasta el año 2013-14 no recuperó su dinero. Esto hay que saberlo, ¿eh? Qué importante, ¿eh? O sea, del año 2000 al año 2007, del pico 2000 al pico 2007, en euros, el Nasdaq estuvo como un menos 30, menos 20 y pico, el S&P un menos 20, y las compañías pequeñas europeas hicieron un más 130, 150 puntos de diferencia. Esto ya ha pasado, yo ya lo he visto. ¿Y por qué creo que esta vez no va a ser diferente? Muy sencillo. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de La Orden del Dinero. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Val Carreres, creo que he dicho bien el apellido. Sí, muy bien, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien, nada, oye, un placer y encantado de estar aquí. La primera pregunta que te voy a hacer es un caso práctico muy común, creo yo, ¿no? Persona de a pie que ahorra unos 500 euros mensuales durante 10 años, lo mete en su cuenta de ahorro bancaria y le da un 0,5%. Total, a los 10 años, unos 63.000 euros. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, el primer problema te diría que no es muy común, por desgracia, ¿no? Y sobre todo entre la gente joven, ¿no? Gente que puede ahorrar 500 euros al mes no hay tantos. Y luego lo que has expuesto, que quien lo puede hacer, pues yo creo que el motivo principal por el que tú estás aquí, por el que a mí me gusta venir a estos sitios, es porque la cultura financiera en España nos lleva a que la gente le cuesta ahorrar, y cuando ahorra, pues acostumbra a no invertir bien, ¿no? Pues ese señor, hay que explicarle pues que la inflación se le está comiendo, ¿no? Y más en estos años de inflación, ¿no? Entonces sí, es un problema común en los que pueden ahorrar que no es tan común. ¿El mejor sitio para tener tu dinero ahorrado consideras que es el banco? El mejor sitio para tener el dinero ahorrado. Pues mira, hombre, yo gestiono un fondo de inversión, entonces si sea para barrer cara a casa, te diría que sí para un fondo, ¿no? Entonces yo creo que hay un mix. Entonces yo diría que pues una persona que empieza a trabajar, que quiera montar una familia, como fue mi caso, yo creo que pensar en tener una vivienda es algo que sí se puede que hacer. Y luego una parte del ahorro, hombre, yo creo que tener el dinero en un banco en España es un sitio seguro. Lo que pasa es que le recomendaría invertir en fondos, y siendo joven aparte en renta variable, ¿no? Ya luego podemos hablar si quieres gestión activa o pasiva. Yo creo que las dos pueden convivir, pero yo tener el dinero en el banco invertido, insisto, en fondos, no me parece que sí, que es óptimo. Gestionas el fondo My Investor Value, que acaba de cumplir 3 años y, si no recuerdo mal, se ha coronado como el mejor fondo en España, según Morningstar, con 5 estrellas. Y lo has conseguido mientras el índice de referencia, que era el MSCI Europe, caía, de Small Cap, perdón, Sí. caía un 9%. ¿Cómo se explica eso en lenguaje normal? Bueno, a ver, o sea, lo que dices es correcto, pero cumplimos, ahora ya vamos camino de los 5, cumplimos los 3 Bien. hace, o sea, el dato que has dado es correcto. Cuando cumplimos 3 años, nos otorgaron las 5 estrellas, que es la máxima calificación de Morningstar, que para la mayoría de la gente lo conocerá, y otros, quien sea nuevo en la inversión, no. Morningstar es pues la agencia más importante de calificación de fondos de inversión. Y bueno, pues algo que estamos muy satisfechos, porque además es el segundo fondo que consigo que a los 3 años le dan 5 estrellas. Y como bien dices, lo hicimos pues batiendo en más de 20 puntos al índice de las pequeñas, ¿no? Nosotros hemos tenido, bueno, no la mala suerte, sino que esto es así, que cuando empezamos las compañías pequeñas lo han hecho francamente mal, y nosotros no hemos conseguido bater al índice global, que es lo que me gustaría, lo que venimos haciendo, y confío en que hagamos, pues porque ha venido un ciclo horroroso para las pequeñas, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo en la presentación del fondo llevo una frase que es el valor del método, ¿no? Teniendo un método, y lo que es más importante, de hecho en la próxima carta trimestral que publicaré en unos días voy a hablar de lo importante que es ser metódico, y que es necesario pero no suficiente, y lo que hay que ser es disciplinado. O sea, no solo tenemos un método, sino que lo respetamos, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Al final ir acumulando la enseñanza
En la vida vas teniendo errores, lo que tienes que hacer es aprender de los errores para no repetirlos o Mm. intentar repetirlos y que no sean tan graves. Y ese es nuestro secreto, tener un método que vamos evolucionando y perfeccionando. Luego vamos a ir desgranando este método, pero antes quiero que la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo te conozca un poco más, ¿no? Porque vienes de hecho, previamente a la entrevista hemos estado hablando justo de esto y vienes de una familia relacionada con la medicina. Creo recordar que he estado investigando y que incluso tú llegaste a estudiar unos 3 años en Sí. medicina y a los 21 años pues decides que tu pasión son los mercados financieros. ¿Cómo se lo toma la familia? Jo, bueno, mira, esa pregunta no me la habían hecho nunca. A ver, pues es cierto, ¿no? Yo estudié hasta tercero de medicina. Sabía que me quería dedicar a los mercados financieros de antes, para que te voy a engañar. O sea, ha sido. Esto lo he contado alguna vez Mm. y es importante, sobre todo para que la gente joven, para que vean la evolución que ha tenido Internet, ¿no? Y es que yo recuerdo que mi padre tenía un hermano que en aquella época, cuando era pequeño, era soltero, que venía a comer a casa prácticamente todos los días. Y en aquella época, muchos profesionales liberales lo que hacían era, parte del ahorro que preguntabas si el banco, invertían en bolsa. En lugar de en fondos de inversión, compraban directamente acciones. Y mi tío llegaba y lo primero que hacía era poner el teletexto, que yo le llamo el Sí. precursor de Internet, ¿no? En las televisiones, en el mando había unos botones, rojo, amarillo, según el botón era noticias o deportes. Y yo veía lo de la bolsa y claro, veías pues que la reacción de mi tío y mi padre iba, pues hoy está subiendo BBVA, tal, Resinera, tal, las acciones que tenían. Ya aquello me empezó a apasionar, luego, pues yo creo que es del año 87 o así, no ya me fallan las fechas, la película de Wall Street de Michael Douglas, Gordon Gekko. En fin, vas viendo que vía el mundo financiero tienes una visión, permite la expresión, un poco superior del mundo real, superior en el sentido de que al final los números, nos gusten o no, pues refleja mucho, ¿no? Y a mí aquello me apasionaba, pero como decías, vengo de una familia de muchas generaciones de médicos, además de una especialidad muy característica y que mi familia, pues bueno, tiene prestigio. Mm. Y yo soy el hijo mayor y, hombre, pues te puedes imaginar, yo han pasado muchos años, han pasado, ¿no? Van a hacer 30 años, ¿no? Y fue desagradable, para que te voy a engañar, ¿no? Yo creo, hombre, espero que con los años se han dado cuenta que quizás te diría, mira, lo importante es que no se lo tomaron bien, pero a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y yo aprendí lo que si a mí me pasa, y yo tengo 3 hijos para que me pase, pues cómo hay que reaccionar, ¿no? Yo creo que al individuo hay que dejar de que se desarrolle y si se equivoca, pues ya va, ya rectificará, ¿no? Pero equivocarse es bueno. Yo quiero ver, quiero visualizar ese momento una vez más en el que cambian la bata, ¿no? Por la corbata. Y claro, es que entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Es decir, y además has dicho que eras el hermano mayor, ¿no? Sí. Entonces, ese padre, ¿no? Que quiere su heredero que siga la corriente y le dice de buenas a primeras, oye, que no, que he visto en los mercados financieros mi pasión y quiero continuar aquí. Es que quiero visualizar ese momento en concreto. No, ya te digo, fue desagradable. O sea, mi padre es un hombre estricto, por lo cual a mí me ha venido muy bien. Mira, yo hasta él se lo he dicho, si no hubiera sido por aquello, seguramente yo no estaría aquí, ¿no? Mi casa ha sido siempre disciplinada, pero en mi caso fue mucho a partir de ese momento. Y luego con los años, yo tengo la suerte de compartir mi carrera profesional con muy buenos gestores y uno de los mejores que he coincidido, y siempre digo que las personas más listas con las que he tenido la suerte de trabajar, me dijo que en la vida es fundamental estar enfocado. Bueno, Y a mí me pasó una cosa, yo pensaba que había perdido 3 años y es lo mejor que me ha pasado, porque yo empecé ya administración y dirección de empresas vale. muy enfocado, ¿no? Yo, porque te hagas una idea, yo desde segundo de carrera de medicina con mi mejor amigo de medicina, que él tuvo sus dudas, pero acabó siendo médico, un excelente médico, y no sé si es mejor persona o médico, pero las dos cosas. Estábamos todo el día mirando la bolsa, teníamos una especie de club de bolsa, quiero decir que yo realmente la bata por la corbata no la cambié nunca porque la bata no me la llegué a poner, para que te voy a engañar. Pero bueno, fue traumático, pero como te decía, en la vida hay que equivocarse y se dice que rectificar es de sabios. Yo lo que digo es que hay que equivocarse, lo que hay que hacer es aprender del error, ¿no? A veces me gusta mucho la frase de que en el mundo de la inversión tu más fiel compañero de viaje es el error. Y tienes dos opciones, o ignorarlo y meterlo bajo la alfombra, o analizarlo, ver en qué te has equivocado e intentar no repetirlo. Y solo así consigues mejorar, ¿no? Y ese fue mi primer, entre comillas, error, que empecé lo que al final ha sido mi profesión y a lo mejor fue mi gran acierto, porque a raíz de entonces he ido muy enfocado en todo. ¿Cómo cambia? Me gustaría que nos explicaras cómo cambia la formación de hace 30 años con la de ahora. Es decir, hace 30 años, como decía, existía el teletexto, pero Internet prácticamente no. Es decir, si. Bueno, no había Internet.
Entonces, ahora yo considero que la formación es mucho más sencilla que en esa época, pues porque en Internet pues, hay muchísima información, incluso hay muchísimos libros, pero en tu época, ¿cómo te formaste o cómo aprendiste y decidiste justo que tu filosofía sería value y no el resto de filosofías que existen? Pues es una pregunta muy interesante. Además, a mí me plantea dudas porque pensamos que la educación mejora, y no lo discuto, pero yo tengo alguna duda, ¿no? Y te explico. Yo cuando cambio, pues a mí, oye, yo era muy buen estudiante, las cosas como son. Mm, Yo siempre digo que hay que estudiar. Y en mi vida siempre ha habido, o sea, en mi familia, mi padre nos ponía objetivos, según tantos sobresalientes tendrás esto en verano, si no, no. Hemos tenido muy poco dinero. Mi padre decía, si tienes la suerte de que en tu casa te pagan los estudios, no tienes necesidad de trabajar, porque la profesión de un estudiante es trabajar. mm, Dice, y los estudiantes que no tienen la suerte que tenéis vosotros son los que deben de trabajar para pagar sus estudios, cosa que nos ha venido bien además para evitar otro tipo de problemas. Yo siempre digo que no he tenido acceso a según qué cosas, entonces no lo he hecho porque sea más listo, sino porque no he tenido medios, ¿no? claro. Pero yendo al tema, yo empiezo a estudiar en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Pública, Administración y Dirección de Empresas, y en aquella época, no sé ahora, porque obviamente ha pasado mucho tiempo, era Mm, una base muy teórica que se critica. Pero a mí me pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, el catedrático de finanzas de la Universidad de Zaragoza, con el que me uno una gran relación personal, pues daba unas clases maravillosas y tenía unos libros magistrales. Y yo adquirí una formación teórica muy fuerte. Luego, cuando fui de Erasmus a Reino Unido, hice un máster en gestión de riesgos, tuve acceso a una formación mucho más práctica, ¿no? Por ejemplo, te das una idea, en el máster que hice teníamos una sala de trading en la que en verano iban los traders de Credit Suisse, Bank of China, pero yo venía de una base teórica muy, muy sólida y con toda la modestia, yo en muchas cosas me sentía algo superior que estudiantes del modelo británico no tenían, por ejemplo, econometrías, estadísticas, la base que tenía yo, ellos no lo tenían, ¿no? ajá. Entonces, como conclusión te diría una cosa, y acabo con lo de value. Mi final value es una evolución a lo largo de los años. Yo vengo de una formación de riesgos. Y yo siempre digo que llega un momento que tienes que tener una fase de autoaprendizaje. Pero yo creo que el problema es que para llegar a esa fase de autoaprendizaje tienes que tener una base teórica, financiera muy sólida. Mm, Y yo sí que le diría a la gente que pretender invertir sin tener una base financiera sólida es muy complicado. O sea, yo a la hora de analizar un balance, pues es fundamental saber muchísima contabilidad, hay que saber muchas veces contable, y a la hora de invertir creo que hay que saber muchísimo de mercados. Esto mm, no es solo analizar una compañía, los precios se mueven todos los días, hay eventos como esto era la guerra, la volatilidad. Y es un mix, hay que saber muchísimo de análisis de contabilidad, pero también hay que saber de mercados, ¿no? Si no te puedes volver loco. Entonces yo mm. diría que la formación práctica que hoy se defiende está muy bien, pero me parece, creo que se ignora un poco que sin una base sólida financiera no dudo que pueda ser un buen inversor. Sí, corrígeme si me equivoco, pero a lo largo de tus años, no sé si llegaste a empezar en Ibercaja o estuviste un Sí, tiempo en Ibercaja, luego pasaste con Alierta, ¿no? Que son los de Telefónica, y si no me falla la memoria, luego ya creaste el fondo My Investor, o igual me he saltado algo entre medias. Pero, sí. ¿cómo ha sido esa transición, es decir, ese comienzo en Ibercaja, donde gestionabas ya bastante dinero, pasas a Alierta y después continúas ya como por tu cuenta? Si este episodio te está aportando valor, te cuento algo que hemos creado alrededor del podcast. Hemos abierto una comunidad de la Orden del Dinero donde por suscribirte vas a tener acceso a un resumen estructurado de esta entrevista. Además, vas a entrar en determinados sorteos de libros y otro tipo de acciones que iremos realizando a lo largo de las entrevistas. No es una newsletter más, sino que es una comunidad donde la gente que quiere entender cómo funciona el dinero va a aprender. Si te encaja, tienes enlace en la descripción y si no, en la imagen que aparece en pantalla. Bueno, yo, a ver, cuando estoy, yo fue en tercero de carrera, como te he dicho, yo era buen estudiante y empezaba en la Universidad de Zaragoza un estudio de posgrado de, era asesoría financiera, bueno, era de gestión de carteras, pero nos hagamos una idea, cuando yo estudiaba no había AVE, ¿vale? Para ir a Madrid había que ir en el Interrail, no, Interrail no, es el Intercity, en el Intercity, o sea, había distancia. Y se hace un programa en la Universidad de Zaragoza que iban a venir gestores de gestoras de, ¿no? De profesionales de la gestión de verdad, ¿no? En Zaragoza solo teníamos de gestora la gestora Ibercaja. Y yo, bueno, pues tenía buena relación, como he dicho, con el catedrático, sacaba buenas notas, en teoría era para estudiantes de posgrado, pero como, no sé si está bien o mal que lo diga, pero como le había sacado matrícula en las direcciones financieras, me dejó apuntarme aunque no era licenciado.
llama que yo me cambió la vida, porque yo sabía que me quería dedicar a este mundo, Qué bueno. pero ahí me di cuenta que quería ser gestor. Entonces vi al curso, puedes conseguir unas prácticas en una gestora de Madrid, pero vuelvo al problema del estudiante. Cuando vi lo que cobraba como en unas prácticas, pues o tenía ayuda financiera de otra vía o yo no me podía sufragar estar en Madrid. Y entonces, pues me busqué la vida, sabía que en Ibercaja cogían becarios todos los veranos y me busqué la vida para intentar que me cogieran, ¿no? Y bueno, pues llevé el currículum, me cogieron y me pegué un verano en Ibercaja de becario. Luego me fui de Erasmus y luego hice un máster de gestión en riesgos en Reino Mm, Unido. Y yo siempre digo que a ver, mi carrera ha sido complicada, he tenido mala suerte en otras cosas, pero al final yo creo que he tenido suerte, ¿no? No sé si es que me gusta el vaso medio lleno. Pues bueno, yo cuando estaba ya en la última fase, me iba a quedar después del máster, me iba a quedar a trabajar en un banco de inversión en Londres, me llaman de Ibercaja que quería hablar conmigo. Y entonces, resumiendo, me proponen que Ibercaja tenía un fondo internacional que se lo gestionaba Mercury, que era la gestora de Merrill Lynch, mm. y piensan que querían buscar un gestor joven que hablara inglés, pues para internalizarlo, en mi opinión, con muy buen criterio, porque en Ibercaja se hacían las cosas muy bien y se siguen haciendo. Y me propusieron volver a Zaragoza. También te soy franco, yo era muy joven y lo último que quieres es volver a tu ciudad cuando estás en Reino Unido, te apetece ver mundo, pero apliqué el famoso cabeza de ratón o cola de león. Dije, si me quedo en la City voy a ser el número no sé cuántos mil y vuelvo con una formación además muy avanzada en gestión de riesgos a nivel global, porque fui alumno de Carol Alexander, que era la mejor profesora que ha habido en modelos de Value at Risk. Y bueno, me encontré con veintitantos años gestionando un fondo de inversión y entonces empecé a diseñar modelos de value at risk para hacer gestión de retorno absoluto, ¿no? Yo, Mm. como te he dicho, venía de formación de riesgos. Y en Ibercaja, como te decía, han sido siempre muy avanzados, pues bueno, yo propuse los modelos y se decidieron a que los lanzáramos el fondo, ¿no? Y te voy abreviando, pero con 30 años aquello fue un éxito rotundo. Yo siempre digo que era un fondo que gestionaba yo, pero las ideas eran de todo el equipo. Yo lo que hacía, porque la gente lo entienda, el valor relativo es que el especialista de telecomunicaciones de Ibercaja decía que le gustaba más Telefónica que Vodafone y jugábamos al diferencial entre las dos acciones. Entonces te da igual que la bolsa suba o baje. Si Telefónica sube un 10 y Vodafone un 5, 10 menos 5 ganas un 5. Si Telefónica baja un 10 y Vodafone baja un 15, tú ganas también un 5, Mm. porque es la diferencia, ¿no? Y aquello, insisto, ¿no? La gente era una gestión muy activa en Ibercaja y llegamos a gestionar 1.300 millones liderando el ranking, ¿no? Yo ahí, mi vida cambió en que con quien era mi novia, que hoy es mi esposa, pues queríamos formar una familia, nos queríamos casar y como bien sabes, pues para tomar ese paso hace falta, el dinero es importante, ¿no? Y bueno, yo estaba en Ibercaja bien remunerado para una persona de mi edad, pero para el dinero que, pues al 1,5 de comisión, 1.300 millones hace el número, y mi sueldo no era, en fin, no. Y yo, bueno, pues quería ganar más dinero, ¿no? Y surgió la oportunidad de incorporarnos a Bevan Partners, que era el primer hedge fund que había en España. Bueno, de hecho, creo que has entrevistado a Pablo, Sí, Pablo Gil. Pues Pablo y yo fuimos compañeros en aquella época, qué ¿no? bueno. Él formaba el equipo fundador, él era de los socios fundadores, y con el director de inversiones, que era mi jefe y yo, nos incorporamos ya, él en calidad de socio, Mm. yo como segundo de su equipo, nos incorporamos como segundo equipo, ¿no? Esto fue en el año 2007. Te uno todo, ¿no? Como el vídeo este de Steve Jobs de Connecting the Sí, Dots. sí, sí. Yo pienso que he perdido 3 años y me encuentro de repente con 30 años en un hedge fund, con gente del nivel de Pablo Gil, Sí, y piensas que la vida te ha cambiado. Pero entonces vino el año 2008 y 2009, justo. ¿no? O sea, fue otra vez durísimo. Después del cambio de carrera, otra fase de formación. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que yo sabía mucho de volatilidades, correlaciones, pero cuando las cosas que a plomo no valen para nada. Ahí me Mm. di cuenta que tenía que especializarme en valoración. O sea, vi que lo único que te salva a largo plazo es saber lo que valen las cosas. Porque allá en las compañías, si no entendías nada, dónde está el suelo, y Mm. lo que te da seguridad y convicción, tú para ganar de largo plazo tienes que tener convicción. Es saber el valor real de las cosas, el valor intrínseco que se dice. Y ahí es cuando empecé. Y además, te soy franco, una fase muy de autoaprendizaje, ¿no? Esto no se lo he contado alguna vez, pero hay un broker que era Exane, que lo absorbió BNP Paribas, que hacía una hojita que se llamaba Financial Highlights, que ponían allí una línea que hablaba del Return on Capital Employed, que yo decía, y justo leí un libro, que luego si quieres podemos hablar de libros, Sí. y empecé a indagar el concepto de retorno sobre capital empleado. Bueno, y hasta hoy el método actual viene de todo el desarrollo de entonces.
Y bueno, luego con la familia Lierta, pues yo le estaré eternamente agradecido porque en el año 2013, pues BBVA tampoco sabía muy bien qué hacer con nosotros, ¿no? Al final, yo creo que nos convertimos en una especie de riesgo reputacional porque nunca costamos dinero. Nosotros llegamos a tener 200 millones nuestro equipo y el otro equipo, el equipo de Pablo, más de 400, la compañía llegó a gestionar más de 600, o sea, Joder. era muy rentable, pero en aquel mundo convulso, ¿no? Del mundo subprime y tal, pues tener pequeñas unidades de gestión, yo entiendo, es mi opinión, ¿no? Que a un Mm, banco como BBVA no le vas a mover la aguja y le puedes plantear, no sé si recordarás que la palabra hedge fund era algo muy exótico y se convirtió en algo maldito. ya. Decir que trabajabas en un hedge fund eras un apestado, ¿no? Yo creo que en España, después de las preferentes, los siguientes eran los hedge funds, ¿no? Nosotros, por cierto, nuestros partícipes ganaron mucho dinero y fueron muy rentables los fondos. Pero en el año 2013, pues BBVA tampoco sabían qué hacer con nosotros y la familia Alierta pues, nos propuso a mi ex socio y ex jefe y a mí, él era miembro de la familia, coger la SICAV familiar, que en aquel momento tenía 37 millones, y abrirla al Mm, público, ¿no? Y bueno, pues yo, como te decía, cuando abandoné Ibercaja, unos objetivos era que creo que es lícito querer ganar más dinero, ¿no? A mí me propusieron ya ser socio, yo era socio mayoritario, cofundador del proyecto que derivó en la creación de la gestora Augustus Capital. Llegamos a gestionar más de 400 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. O sea, en aquel momento, pues cuando nosotros llegamos a 400, Magallanes estaba en los 500, 600, te das una idea, ¿no? Pero bueno, yo veía que estábamos perdiendo el tren, ¿no? Teníamos gente joven en el mm, equipo, yo era joven y yo pensé que había que seguir evolucionando, sobre todo el método, y como te decía, y seguirlo, ¿no? Evolucionarlo y respetarlo, ¿no? Ser disciplinado. Y bueno, pues fruto de aquella reflexión también apareció la posibilidad de montar un proyecto propio con Singular Bank, donde había sí. ido el exdirector general de Banco Santander. Y ahí es donde se empezaron a complicar las cosas, ¿no? Porque, bueno, pues las cosas no fueron como debían, como se decía que iban a ser. Mm, Tampoco me gusta hablar mucho de esto porque fue otra etapa complicado. complicada. Luego apareció True Value por el medio, Sí. un proyecto que a mí me ilusionó, porque yo veía que ellos tenían la fortaleza de redes y yo vengo de... Mi vida ha estado más ligada al mundo institucional, ¿no? También allí pues pasaron cosas, tampoco las entendí yo muy bien, porque aquel creo que era un proyecto que tenía mucho sentido. Había muchas sinergias entre Sí. unas personas que sin una trayectoria financiera como la mía, sin unos outsiders, habían conseguido atraer mucho capital. Mm, Incluso, pues, mira la atracción que tienen en redes. Luego a la parte de gestión, pues ahí están sus resultados y los míos. Tampoco soy yo quien ya. quiera que los compruebe, pero creo que es evidente que cuando hay un método, pues los resultados acompañan y cuando hay marketing, pues es otra cosa, ¿no? Ya. Y tuve la suerte cuando parecía que ya se acababa mi carrera, porque dices, aquí alguien, no sé, alguien me ha mirado mal, apareció My Investor, Qué bueno. se me propuso lanzar este fondo y te acabo ya porque ha sido complicado, ¿no? Empezamos el año 2021 con 0 millones, no, perdón, 0 euros. 0 euros. Durante mucho tiempo yo soy el principal inversor del fondo. Empezamos los primeros 20 millones al 0% de comisión fija, solo cobrando éxito. A mí me preocupaba muchísimo que después de la desgracia del proyecto anterior fallido con Singular, después de que lo de True Value Cuajara. pues no cuajó, pues una cosa que yo nunca entendí, pues que la gente pensara que aquí había un problema de dinero por mi parte, ¿no? Yo el dinero es algo que le doy la importancia, creo que es un medio, no un fin. Y hablando con MyInvestor, se propuso el ser el fondo más barato, pues para ser más barato vamos a cobrar un cero, ¿no? Y es algo que se hizo como un gesto y bueno, costó también no sé, bueno, que no se puede decir, la gente sabe cómo funciona la industria. Vender un fondo al 0% es muy complicado porque Claro. no hay retrocesión a nadie. O sea, no hay intermediario que reciba nada. Claro. El 0% es siempre cliente retail final, no hay nadie que te distribuya. Y fue una barrera. Al final, la gente habla mucho de las comisiones, pero eso también lo quiero decir. Sacar un fondo al cero es una barrera para crecer. Sí, Porque puede parecer lo contrario, ¿no? es lo contrario. Nos costó muchísimo. Porque era pues, puerta a puerta en Internet es inversor a inversor. Entonces yo tuve que sufrir una transformación de ser un inversor institucional. En España, si no tienes un fondo cerca de los 100 millones, el inversor institucional es muy difícil que te invierta. Ujú. Entonces yo tuve que asumir que me tenía que aproximar a las redes sociales y empecé a hacer intervenciones como esta, primero con la labor de intentar compartir mi experiencia, que espero que aporte, y también, pues lógicamente, para que la gente me conociera e invirtiera, ¿no?
Y la verdad es que estoy muy feliz porque somos ya casi 14.000, más de 13.600 partícipes de todo el grupo Ambank después del MyInvestor Nasdaq, que es un fondo índice, es el fondo con más partícipes. Y el inversor medio anda, cuando quitas, vamos a decir, los 5 o 6 inversores o 10 grandes, el inversor medio, bueno, o en la clase que se comercializa, en la que está abierta, anda en torno a los 4.000, 5.000, ¿no? Entonces está muy atomizado, muchísimo pequeño inversor. Y te acabo con otra reflexión que yo empecé, me di de alta en redes sociales y un poco también con lo que hemos hablado antes de Truvalio, yo vi que si eres gestor, eres gestor y si estás en redes, estás en redes. Ya. Y hace ya más de un año decidí quitarme de redes, solo vengo, pues yo ya he venido aquí, hacemos la Es entrevista, verdad. pero esta tarde estaré en mi oficina, ¿no? Entonces decidí centrarme en la gestión del fondo, hacer participaciones así, un poco de intentar divulgación financiera, a la vez que la gente me conozca, entienda que esto es a largo plazo. Y chicos, yo creo que funciona, ¿no? Somos 13.600, tenemos también una versión plan de pensiones que tiene 5 millones de euros, el plan está en los 80 y tantos, tenemos 90 Sí. millones entre los dos vehículos y bueno, pues muy satisfecho, la verdad. Me voy a quedar con Esa es dos. mi vida, vamos. No, no, la has resumido genial. Me voy a quedar con dos momentos. Sobre todo el primer momento cuando gestionáis 1.300 millones, donde tú eres bastante joven. Y luego vamos a pasar al de MyInvestor, es decir, cómo levantas de cero a lo que tenéis ahora. Pero en este primero de los momentos quiero que me cuentes sobre todo por lo joven que eras, ¿no? Y la cantidad de dinero que gestionabas. ¿Cuál fue ese primer error que tú recuerdas que fue fatídico y que dijera, mierda, ¿cómo salgo de aquí? Joder, pues el primer error que me viene a la cabeza, te vas a reír, pero fue un acierto. Mira, ¿Así? sí, sí, lo estoy intentando pensar porque obviamente me sigo equivocando, me he equivocado mucho y me equivocaría, pero me viene un error para que veas lo complejo que es la gestión del mundo del valor relativo. Nosotros en aquella época con 1.300 millones hacíamos pares que era 20 millones de euros largos de una compañía, 20 corto de otro. Pues Vale. esto, para que la gente lo entienda, hubo un día que hicimos un largo Nestlé Danone, que la orden que pasó Ibercaja fue la orden más grande en todo el mundo. O sea, esto es para que pongamos en perspectiva el bicho de fondo que gestionábamos, ¿no? Joder. Y hubo un día que era un largo Daimler, ¿no? Mercedes-Benz, corto BMW, o al revés, no recuerdo. Pero entonces las órdenes se pasaban por teléfono, tú hablabas con el broker, luego tenías un sistema donde lo metías, pero... Y al pasar por teléfono, el error fue mío, porque esto se grababa todo, ¿vale? O sea, el teléfono queda todo grabado, o sea, Claro. si había cualquier problema, la Comisión Nacional del Mercado, o sea, quiero decir que la gente, o sea, era equivalente al mail, pero era por teléfono, era Ujú. más rápido, pero tenía sus riesgos. Y debí decir comprar cuando quería decir vender, Ya. porque era el deshacerlo, pero estaba hecho el par. Y pues si quería, yo quiero recordar que eran como 15 millones de euros. Si quería vender 15 millones de Denver, dije comprar. Y eran como, pues era a las 2 o así antes de las 2:30, porque recuerdo que me confirma y me dice, ¿has vendido tal? Digo, no, no, perdona, habrás comprado. Me dice, no, Carlos, que me has dicho vender. Digo, ¿qué me dices? Y bueno, fue rápida. Me dice, voy a ver la grabación. Digo, no, no, antes de ir a la grabación pasa ya Mm. la orden al revés. Se fue a mirar, me había equivocado yo, el error era mío. Y bueno, tuvimos la suerte que salió, pues yo recuerdo salió el dato, no sería Jobless Claim, salió un dato y se dio la vuelta al mercado y nos favoreció, ¿no? Y en lugar de perder dinero, no, se ganaría, no sé, imagínate, un punto básico, ¿no? Pero es un error que me hizo coger conciencia que lo que yo estaba haciendo, es lo que te decía también del dinero, o sea, gestionar tanto dinero, equivocarte con un cero, equivocarte con algo, podías crear un daño importante, ¿no? Entonces, también lo digo que la gente vea cuando gestionas en un fondo Mm. mutual, pues lo de ser metódico, lo de tal es muy importante, ¿no? Y después de ese error, yo siempre, alguna vez me he vuelto a equivocar en algo, pero siempre, ahora cuando paso una orden, tengo una hoja Excel que llamo operaciones donde me viene de mi hoja de gestión. Yo funciono, mi cabeza funciona por porcentajes. Quiero subir el 0,5 el peso de una compañía. Me sale el número de acciones que son. Me lo pego en otra hoja donde está la divisa, el patrimonio y me calcula que efectivamente equivale al 0,5. Luego de ahí lo copio y lo pego en la hoja que mando. Ahora ya mandas vía Sí. mail, lo mandas a los traders, que son los que operan en mercado. Yo ya no opero, ya no hablo con brokers, ¿no? Todo Mm. esto se ha profesionalizado muchísimo. Sí. Y tengo varios mecanismos de chequeo para que no me vuelva a pasar, ¿no? Pero el gran error que me viene a la cabeza fue ese, ¿no? De que quería comprar, vendí, Qué bueno. salió bien y luego, bueno, pues no sé, equivocarme.
no sé, nos hemos equivocado en... Es que me equivoco, te diría 1000 compañías que han ido mal, ¿no? No, pero esto es bueno y yo creo que es sano también decirlo, el que, de hecho lo decías al inicio de la entrevista, ¿no? Que el error es algo clave, ¿no? Sí, sí, En la vida cotidiana y bueno, parece una tontería, pero lo que tú dices, que se mueve un cero más o un cero menos en estas cantidades, pues es bastante sí, sí. importante. Quería ir ahora a este segundo momento, ¿no? Que era el de cómo levantas la nueva gestora, ¿no? Desde cero en adelante, porque yo creo que mucha gente pensará, como soléis venir, ¿no? A canales como el mío, como otros que hay por ahí, ¿no? Y que sois personas normales, sois personas humanas, y lo verán a lo mejor fácil, ¿no? El levantar ese dinero. Pues yo considero que detrás es algo bastante complejo. Entonces, ¿cómo haces ese de cero a X para levantar el dinero? A ver, hay distintas fórmulas, ¿no? Yo te puedo contar, o sea, yo tampoco, o sea, yo he venido, a venir aquí a hablar de mí, ¿no? Y como decía Paco Umbral de su libro, y ahí, bueno, pues hay quien, oye, hay quien tiene contactos, quien tiene familia, quien tiene... Mm, También te pongo un ejemplo, en mi caso, en la época de Lierde, con la familia Lierta, nos puso 37 millones en una familia, pero era formato SICAP, o sea, llegar a levantar 400 millones con una SICAP, yo creo que es un caso de éxito, no es fácil, ¿no? Porque vía SICAP no es tan fácil, el inversor minorista, pues no es tan fácil de entrar, ¿no? Pero entrando al caso de MyInvestor, como te decía, lo de poner el 0%, yo he encontrado que la gente piensa, lo de la comisión baja no nos favoreció. De hecho, de los 20 millones iniciales, pues la clase cerró en 20, está por debajo. Es una cosa que yo no entiendo. Han salido inversores en un fondo que claramente va a... O sea, mm, luego hablaremos, si quieres, del interés compuesto y lo que es sí. un 1% en el largo plazo es una barbaridad, ¿no? Yo no sé, ¿no? Cada uno, habrá gente que ahora tiene necesidades económicas o, bueno, sencillamente que no le gustará el fondo, habrá ido a otro, ¿no? Pero sinceramente no siento que la gente valorara en su justa medida el gesto del 0%. Pero vía, no sé, boca a boca, y luego, hombre, hay que ser justos, ¿no? Yo tengo la fortuna de que el equipo directivo de MyInvestor, y en concreto yo a Carlos Aso le tengo que agradecer que en esta fase final de mi carrera, sin él yo no estaría aquí, esto lo tengo clarísimo. Carlos fue quien apostó por mí, y claro, coger un banco como MyInvestor en plena fase de crecimiento, Mm, a mí me beneficia muchísimo, ¿no? Yo solo tengo claro, ¿no? Llevar la marca MyInvestor ayuda, ¿no? claro. Y luego, pues también creo que en esto al final, si te crees en largo plazo, hay que transmitir a la gente, valga la redundancia, que te lo crees, ¿no? La gente tiene que entender lo que haces, tiene que ver transparencia, tiene que ver que tienes convicción empezando, porque yo siempre lo digo, yo tengo mi vivienda, liquidez o el fondo, yo no Mm. invierto en nada que no sea mi fondo, ¿no? Y luego yo no me gustaría pensar, y creo que es así, que la gente aprecia el que hay un método de trabajo que se ve que... Yo siempre digo que cuando ves una cartera, yo por lo menos te puedo decir si detrás hay un sistema Claro. o hay otra cosa, ¿no? Pues esto último me parece muy interesante y vamos a hablar del método. Uno, ¿cuál es el método que vosotros utilizáis? Y esto último, ¿no? De decir que viendo una cartera puedes saber si hay detrás una estrategia, un método o no. ¿Cuáles serían esos tips que tú recomendarías para ver si detrás, como tú dices, ¿no? Hay una estrategia. Sí, bueno, nuestro método, nosotros hacemos inversión en valor. Hace un año publicó un paper la gestora GMO, la gestora Jamie Grantham, que me Mm, encantó que hablaban. Decían que ellos no eran inversores en valor, decían que eran inversores disciplinados en valoración. Y me encantó porque les copio de hecho, se lo he copiado en una carta trimestral, porque efectivamente yo creo que nuestro método es un método disciplinado en valoración. Entonces, ser inversor en valor, lo primero es tener claro que la valoración importa. Y que la valoración importa es que la variable más importante va a ser que condicione tu retorno futuro, va a ser el precio que pagas. Entonces yo creo que el inicio de la inversión en valor con Benjamin Graham, ¿no? De la infravaloración, buscar cosas que el valor, el precio, perdón, está por debajo del valor intrínseco, debe permanecer siempre. Lo que pasa es que Warren Buffett, que es discípulo de Benjamin Graham, evoluciona el concepto de creación de valor, ¿no? mm, La creación de valor es algo que no es que hayamos inventado nosotros, que lo explica muchas veces. O sea, Warren Buffett en las cartas de Berkshire, a final de año, dice, mira, la acción de Berkshire ha generado tanto de beneficio, una parte se ha pagado en dividendo y el resto se ha quedado en la compañía, incrementando el valor en libros, pues para reinversión bien orgánica, de invertir en nuevas plantas o comprar otras compañías de forma sí. inorgánica. Pues eso se puede aplicar a todas las compañías, ¿no? Si tú ganas 100,
imagínate que no pagas dividendo y tienes capacidad de reinvertirlo y tu retorno sobre el equity, sobre los fondos propios es del 15%, tu creación de valor va a ser del 15%, porque lo va a reinvertir. Si tú ganas esos 100, ya no puedes reinvertir y pagas dividendo, pero estás cotizando a 3 veces valor en libros, tu rentabilidad de dividendo va a ser del 5%. Entonces tú dices, tengo una compañía maravillosa, tiene errores del 15%. Digo, ya, pero está la acción a 3 veces, tu creación de valor es del 5%. Entonces no vale lo mismo una compañía que crea valor al 15 que al 5. Y esto no me voy a extender, pero la subida que ha habido con los bancos, pues los bancos tenían ROEs del 7, 8, cotizaban a 0 3 veces valor en libros y la rentabilidad que tenías al comprarlo tan barato, la creación de valor era altísima. Han subido muchísimo, no solo porque les han subido los beneficios, sino porque han tenido un re-rate en el mercado, pues un Banco Santander de cotizar, yo creo que llegó a 0,405, está a 1 y pico. Ha tenido un re-rate en el múltiplo que pagas. Ha mejorado el beneficio, las bolsas han recogido esa mejora de beneficio, pero también se paga un multiplicador más alto. Entonces nuestro método mete esas dos partes en la ecuación. La infravaloración, para eso yo hay algo que lo veo no fácil, pero que he interiorizado, que es saber valorar, saber lo que valen las cosas, creo que es la clave y lo que muchas veces se obvia. Y luego lo que la gente llama calidad es buscar cosas que crean valor. Entonces también ahora se ha puesto muy de moda el quality y la gente piensa que esto es, yo pongo el ejemplo de una colección de cromos. Tú recuerdas, si de pequeño hacías colecciones de cromos, es que tú el último cromo lo quieres tener y por tenerlo dabas todo el taco. Una cartera no es una colección de cromos. Hay veces que la calidad está barata, de hecho ahora en las compañías pequeñas luego podemos hablar de esto, pero yo este año de lo que más satisfecho estoy que estamos mejorando la calidad media de la cartera, incrementando potencial porque empieza a haber compañías de calidad baratas, pero es que venimos de unos años donde nos hemos tenido que volver mucho más value. Nosotros hemos tenido hasta hace poco, ahora con la guerra hemos rotado mucho la cartera, hemos tenido energía, materias primas, pues porque aquí estamos para ganar dinero, no estamos para tener una cartera bonita, ¿no? Y hay una tercera pata de nuestro método, que es lo que yo llamo el BETAM, que es el Value Enhancement Through Active Management, creación de valor a través de la gestión activa, que es vía la rotación. Si tú sabes lo que valen las cosas, los precios se mueven y esta guerra es un ejemplo. Nosotros hemos reducido pues casi 20 puntos de la cartera de compañías. Verbio, Valurec, Gamma S, las hemos vendido totalmente. Se han ido a unos precios que para este momento nos parecían muy elevados cuando hemos tenido otras compañías como DeLonghi, Electrolux hemos vuelto a comprar después del desastre que fue que las vendimos. Hemos rotado, nosotros ya tenemos una cartera, o sea, la guerra nos ha permitido mejorar la calidad media sin perder potencial por esa pata de gestión. Entonces nuestro método tiene 3 patas: infravaloración, creación de valor y rotación, gestión activa. Y vía eso hemos conseguido hasta la fecha batir holgadamente. Desde el año 2019, el fondo anterior y este, pues tenemos una rentabilidad anualizada próxima al 14%, cuando el índice de pequeñas compañías ha hecho un 8, ¿no? Son casi 6 puntos. Y My Investor Value, insisto, desde el año 2021 ha sido un desastre para las compañías pequeñas, son casi 5 puntos mejor, ¿no? Nosotros en el punto máximo de febrero llegamos a hacer un 7,5 anualizado. Sé que en absoluto es un desastre, pero hay que entender que las compañías pequeñas han hecho un 2, ¿no? O en números estábamos casi un 30 arriba, con las compañías pequeñas un 5, un 6, ¿no? Eran 25 puntos más, ¿no? Desgranando un poco el método, esa primera pata que es comprar acciones o empresas infravaloradas, ¿cómo diferenciáis o cómo, debido a tu experiencia, cómo eres capaz de identificar lo que es una empresa que realmente está infravalorada con lo que se suele denominar, ¿no? Que son cuchillos cayendo, ¿no? Oye, muy bien, las preguntas, la verdad es que me está gustando, muy bien. Mira, nosotros, te he explicado las 3 patas, vamos a decir, de aportar retorno. Y ahora hay que ver cómo organizamos, cómo trabajamos. Y yo siempre digo que somos generadores, analistas, gestores de inversión. Entonces el método tiene, luego te hablo, al llevar a la práctica, tiene 3 partes: la generación de las ideas, el análisis y la gestión. Entonces la generación está condicionada por el análisis. Y esto yo siempre digo, a ver, para mí el análisis es la parte más sencilla. El análisis es un commodity. O sea, yo digo que es un commodity un poco polemizando, que después de tantos años gestionando, pues siempre analizas todas las compañías igual, es relativamente sencillo. ¿Qué pasa? Que si yo sé lo que me gusta, yo utilizo el sistema Bloomberg. Bloomberg tiene un sistema de filtros. Yo a día de hoy invertimos en compañías pequeñas en Europa, pero nuestro método, de esto hablo en alguna carta, llevamos años viendo que es replicable
me da igual la geografía, me da igual el tamaño. Otra cosa es que luego si quieres podemos hablar, yo me centro en pequeñas porque creo que es, bueno, creo no, es más rentable, ¿no? Luego hablamos de ello. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si yo sé lo que me gusta, yo puedo modelizar mis filtros para que de un filtro de 5.000 compañías cotizadas me salga una lista de 50 o 60 que cumplen lo que yo quiero que tenga la compañía. Y eso es una optimización del tiempo Mm. espectacular. O sea, yo me preguntas de Siemens y no sé nada de Siemens porque no me ha salido en mis filtros. Me preguntas de Telefónica, no tengo opinión. Me preguntas de Iberdrola, no tengo opinión. Sin embargo, pues hay compañías que el público conoce menos. DCC. DCC es Sí. una compañía, inició cotizando en Irlanda, luego en Inglaterra, invertí la primera vez hace 15 años, la volví a comprar hace 3 o 4 que me encanta y que es en estos momentos el topic del fondo. Pues si yo busco compañías, y no me gusta hablar mucho porque es un poco como, pero bueno, pongo cosas que se entienden, ¿no? O mirando mi cartera es fácil. Nosotros odiamos la deuda. Pensamos que los mayores errores de mi vida han venido por la deuda, entonces me gusta tener carteras con mucha deuda. Ujú. Me gusta tener la opcionalidad del balance muy limpio. Tengo menos riesgo y si las cosas se ponen mal, las compañías con poca deuda podrán comprar otras compañías, Mm. podrán, y no solo se van a defender mejor en el mal momento, sino que podrán crecer, ¿no? Sí. Me gusta que compañías tengan un accionista de referencia. Siempre creo que cuando inviertes tu dinero con alguien que pone más dinero que tú, pues estás más cubierto y lo que es más importante, va a haber estrategias de largo plazo de verdad. Claro. Si inviertes en una compañía que hay un equipo directivo que tiene un plan estratégico a 3 años, pues con todo el derecho del mundo, pero lo que más le preocupará será alcanzar el objetivo de EBITDA o de lo que sea dentro de 3 años, porque Claro. es en lo que le va el pan, ¿no? Pues ese tipo de cosas las puedes modelizar. Me gusta compañías, antes me hablaba de la creación de valor, que es la utilidad o utilización del beneficio neto. Mm. Pues prefiero compañías que pueden reinvertir que destinan la mayor parte del dividendo. O sea, nuestra cartera de media, 60% del beneficio se queda en la compañía Vale. para reinversión o si la compañía está cotizando a valoraciones en valores libros o por debajo, la mejor inversión es recomprar acciones. La vida no solo es pagar dividendos. Pues si la compañía no está pagando dividendo y se queda el dinero, puede reinvertir orgánicamente, inorgánicamente o recomprar acciones. Sí. Pues todo eso lo modelizas y nos salen compañías que luego ya hacemos nuestro trabajo de analizar sus cuentas anuales, analizar el equipo directivo, en fin, pero así nos enfocamos muchísimo vía esos primeros filtros. Esto, perdona, pero que hay veces que dice la gente, entonces un fondo cuantitativo, no, utilizamos lo que ahora llaman inteligencia artificial. Nosotros llevamos Ya. muchos años utilizando lo que nosotros llamamos la inteligencia financiera para hacer unos filtros de calidad y luego ya lo que también hemos conseguido con los filtros es, que es muy importante, cuando hablamos de creación de valor, perdón que le da el micro, Nada. lo más importante para no evitar las trampas de valor, que además, perdona, pero era lo más importante que preguntabas, es no invertir en compañías que no estén bien posicionadas las principales tendencias estructurales. Yo hace muchos años me di cuenta que intentar eliminar el ciclo es muy complicado. Mm. Pero tú sí que puedes saber ahora, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, tenemos un tema de envejecimiento de la población, Mm. tenemos temas de urbanización. Entonces, si tú buscas compañías, después de todos estos conflictos bélicos, la gente está con la defensa, pero Mm. habrá que pensar también en reconstrucción. Claro. Aparte de que hay un problema de infraestructuras en Occidente, muchas infraestructuras están obsoletas, ¿no? Mira en España, ¿no? Entonces, hay cosas que claramente, si tú buscas compañías que estén posicionadas ahí, pues te va a ir muy bien, ¿no? Y hay otras, pues que yo siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Con el desarrollo de Internet, si tú invirtieras en un periódico de papel, pues sabes que cada año te va a ir peor, ¿no? Hay algo que me llama la atención y aquí en el canal es verdad que se ha hablado o muy poco o casi nada de small caps. Uno, ¿qué son y qué nos puedes decir de ellas y por qué tienes esa predilección? Y dos, ¿por qué en Europa? Y no el famoso, ¿no? Todo el mundo invierte en el SP 500 que vas a tener rentabilidad garantizada. A ver, las compañías pequeñas, pues yo invierto en compañías a partir de 300 millones de euros, por debajo serían microcaps, Mm. pero compañías hasta 3.000 millones, alguna de 5.000, podrían ser, yo creo que pequeñas hoy en día hasta 3.000, 5.000 millones, porque hay un tema muy importante, que ya no es el tamaño, es la liquidez que tienen. Después de estos años en los que todo el mundo ha ido a los grandes índices, crecimiento de la gestión pasiva, este boom de la tecnología, el boom de la calidad, las compañías pequeñas han quedado algo olvidadas, los fondos de pequeñas son cada vez más pequeños y los volúmenes han bajado muchísimo, ¿no? Entonces, tienes compañías de 3.000 millones
en las que tampoco puedes invertir cantidades muy grandes. Mm. Entonces, ¿por qué compañías pequeñas? Mira, tú coges desde el año 1926 y bueno, esto lo encontré hace tiempo, un estudio, que $1 invertido en compañías pequeñas con un sistema value, compañías pequeñas con una estrategia de growth, grandes value growth, Mm. los retornos, a ver, intento recordar para no equivocarme, pero primero te voy a hablar anualizado para que vea también la gente la importancia de sacar 1 o 2 puntos más cuando la base es alta. Mira, la estrategia más rentable es invertir en compañías pequeñas con una estrategia value. Esto en 100 años. Yo sé que ahora hay mucha gente que va contando que la calidad es lo mejor. O sea, siempre tú coges plazos de 10, 15 años. Tuvimos las Nifty 50 en los años Sí. 70, siempre cuando la valoración no importa, pues la gente lo que se pone de moda es lo mejor. Pero a largo plazo es irrebatible que la inversión en valor ha sido lo más rentable. Si no, esto no tendría sentido, ¿no? Como he dicho, si comprar barato deja de tener sentido, pues ya me contarás, ¿no? Ya. Pero cuando encima tú compras barato con compañías pequeñas, es mucho más rentable. Y hay dos ideas principales, que lo vas a entender muy bien. Primero, si hay menos ojos mirando, no tienes que ser... Yo me considero intelectualmente una persona muy normal. Yo, por ejemplo, me preguntarías de Tesla, digo, mira, yo no le digo tiempo porque yo no sé qué voy a ver. Hay muchísima gente mirándolo y Viéndolo. además ya algo que es en base a expectativas de futuro, de robóticas. Yo sé de números, también siempre hago la misma broma. Hasta donde yo sé, Warren Buffett no es un experto, es un experto en análisis financiero de las cosas, no es un experto visionando los grandes negocios, sino es un experto en hacer valoraciones, ¿no? Mm. Obviamente, bueno, en el negocio asegurador pues sabe muchísimo, pero su fortaleza es de análisis, ¿no? Y eso es lo que creo que te da la recurrencia. Entonces, las compañías pequeñas tienes menos ojos mirando y luego un efecto base. Siempre para lo pequeño es más fácil crecer que para lo grande. Ya. Inditex hace 20 años tenía más capacidad de crecimiento que tiene hoy. Es ley de vida, ¿no? Claro. Entonces, las compañías pequeñas con una inversión value, si tuvieras invertido en el año 26 $1, hoy tendrías 400.000 aproximadamente. Si hubieras hecho value en compañías grandes, tendrías unos 40.000. Si hubieras hecho value perdón, si hubieras hecho en compañías grandes growth, Mm. tendrías como 10.000 y si hubieras hecho growth en pequeñas, 4.000. Entonces, el mundo de las pequeñas es totalmente binomial y esto es muy importante explicarlo. Si tú inviertes en compañías pequeñas con una inversión value, de buscar cosas infravaloradas, que no se mira, pero que hay un beneficio, que hay una base empresarial, te vas a equivocar también, pero va a primar las infravaloraciones, las capacidades de crecer frente a tus errores. Y es lo más rentable, no lo digo yo, están los números. Pero sin embargo lo haces en growth, startups, para que me entiendas, pues la gente habla de invertir en esto gana un 300%, pero ¿en cuántas vas a perderlo todo? Claro. Y la suma de una que acertas de 300 y 4 ceros es que mientras uno ganas 400.000, la otras 4.000. Lo que hablamos antes de equivocarse uno, a mí hace mucho tiempo que me explicó, y perdona el inciso porque creo que es Sí, importante, sí, me sí. explicó un gesto, una idea muy relevante. Y era, mira, Carlos, si aciertas 6 de cada 10 vas a ser un buen gestor. Si intentas acertar 7 vas a perder mucho tiempo, porque es muy complicado. Lo que tienes que hacer una vez que llegues al 6 es intenta cuando te equivoques que la pérdida sea mucho más pequeña que la ganancia. Entonces, si tú ganas 50, 60, 100, pero pierdes 20, 30, 40, o sea, si sesgas hacia arriba tus aciertos, Mm. ese es el secreto, ¿no? Una de las cosas de nuestro método es que invertimos en compañías pequeñas, ahora trata de lo de Europa, Sí. con volatilidad de índice global. Nosotros tenemos 3, 4 puntos menos volatilidad que el índice de pequeñas por la parte esa que te hablo de gestión y por Mm. siempre esta binomialidad de nuestras posiciones, ¿no? Nosotros compramos una compañía, si ganamos un 60, la pérdida tiene que ser del 30. A mí no me gusta comprar algo en lo que, si me equivoco, puedo perder por eso evitamos la deuda también que decía, ¿no? Pero algo en lo que puedo perder un 60 para ganar un 60 Ya. es tirar una moneda al aire. Aquí las monedas tienen que estar muy sesgadas hacia la cara frente a la cruz, ¿no? Sí. Y lo de Europa, pues por dos motivos. Primero, porque llevo 20 y tantos años analizando compañías europeas, es donde empezaba un fondo nuevo, un fondo que nacía con el objetivo de ser pequeño, por el Mm. acuerdo además que tenía con MyInvestor, y eso se mezcló experiencia con
De hecho, en la anterior carta lo comenté, ¿no? Si este fondo, el año pasado tuvimos muchísimo crecimiento, este año estamos creciendo y el objetivo no va a ser maximizar beneficios en este fondo. Si el fondo se acerca a los 100, 120 millones, una cifra así, pues habrá que pensar en cerrarlo. Y la idea pues será lanzar un fondo ya global, no solo de pequeñas, sino también mid con el mismo sistema, ¿no? Pero Mm, dejarlo de compañías pequeñas para que todas estas personas que han apostado por mí, además en una fase inicial del sí, proyecto, se beneficien el otro fondo no tiene por qué ser menos rentable. Lo normal es que este siempre tenga algo más de motor, pero por un tema muy sencillo. Yo tengo ahora mismo compañías que tengo un 5% de mi fondo, manteniendo un fondo tremendamente líquido. Y para mí la liquidez es fundamental. Mis carteras se pueden deshacer con un 20% del volumen medio diario, se deshace una semana el sí. 100%. Si mañana hay un problema, se puede devolver el dinero, que eso es otra cosa que, sobre todo después de tantos años de subida, se obvia, pero el tener carteras líquidas, si mañana tuviéramos, Dios lo quiera, ¿no? Esto es un poco Sí, sí, sí. soñar, pero como es gratis vamos a hacerlo. Si mañana tuviéramos 400 millones en el fondo, yo no podría tener el 5 según qué compañía sin comprometer la liquidez. Mm. Entonces, es mejor dejar un fondo europeo en el que tenemos una expertise y ya para las personas que han apoyado el proyecto desde el principio y luego, si, insisto, si hay éxito, el crecimiento canalizarlo ya a un fondo más global en el que llevamos años probando el método y es perfectamente replicable, ¿no? Entonces es el motivo por el que nos hemos centrado en la fase inicial en Europa y en pequeñas. A nivel conceptual, para el que nos esté escuchando y no tenga a lo mejor ciertos conocimientos, ¿no? ¿Puedes explicarnos fácilmente esa diferencia entre quality, growth y value? A mí me cuesta porque no creo que es marketing, pero lo voy a Sí. intentar. Sí, mira, yo hace un tiempo llevaba en la presentación una slide que decía, el crecimiento importa, y digo, claro que importa, pero depende de lo que miras, ¿no? ¿El crecimiento en ventas importa? Sí, pero ¿el crecimiento en beneficios importa? Sí, pero. Entonces, ¿dónde está el crecimiento que no importa? Lo que importa es que crezca tu creación de valor. Mm, Lo que importa es que al final, lo que llega, el ROE, ¿no? Al final los anglosajones son muy de price earnings, de return on equity. sí. Entonces yo siempre digo que, a ver, tú cuando sabes, luego ahora se puso, antes nadie hablaba de capital empleado, todo el mundo habla. Mira, el capital empleado es del negocio. O sea, tú tienes un bar, el bar emplea unas neveras, unas mesas, sacas un retorno por el capital que empleas y da un retorno. Pero luego el bar si cotiza en bolsa, Mm, hay acciones, hay deuda y a ti como accionista te llega un retorno sobre tus fondos propios que sobre el equity. Entonces aquí lo que importa es que o mejore tu ROE o, como decía antes, si la compañía ese retorno que tienes lo puede reinvertir a un ROE alto, mm, pues vas a tener un efecto, ¿no? Los famosos compounders. Ahora, si tu compañía crece mucho en ventas, pero los beneficios no le crecen y cada vez metes más capital, pues esto pasa, por ejemplo, a nosotros nos pasó uno de los grandes errores que preguntabas, la compañía Swatch, pues al final aquello fue un error porque tienen un circulante tremendo. Tú no sabes la cantidad de relojes que hay en las estanterías de las relojerías del mundo para vender un reloj. mm, O sea, es que para vender un reloj, uno más, tienes que poner 100 más en la estantería. Estás todo el día poniendo dinero. claro. Entonces, tiene un ROE del 30, ya, ya, pero luego ese ROE en euros va a relojes en estanterías, no va a tu bolsillo, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso te digo que ¿dónde está la barrera? No lo sé. Yo lo que creo que la gran diferencia, y ahora creo que voy a responder a tu pregunta, es que, a ver, yo, por ejemplo, unas últimas posiciones que he comprado es DeLonghi, Mm, ¿no? También para que la gente vea compañías pequeñas, estamos hablando de DeLonghi, la líder en cafeteras de espresso, estamos hablando de Husqvarna, compañía líder en robots cortacésped o maquinaria de jardín con la marca Gardena o Husqvarna Profesional, marcas así. Tengo la compañía SEF francesa que no te sonará, pero si te digo Tefal y Moulinex te sí, sonará. claro. O sea, tenemos negocios, o sea, esos son compañías pequeñas en bolsa, ¿vale? Que a Claro. veces cuando compañías pequeñas parece que estamos comprando tres, ¿no? Tres talleres, no, no, La cafetería del pueblo, ¿no? de hecho, en nuestra cartera tenemos como dos compañías más locales, pero son todo líderes globales, ¿no? En nichos de mercado, ¿no? Mm, Unas cosas buenas es pequeñas que te enfocas en nichos donde es más fácil mantener. Yo siempre pongo un ejemplo, hay más gente intentando quitarle cuota de mercado al iPhone, ya, o sea, probablemente, o lógicamente, que imagínate que fueras el líder en hacer las carcasas de los móviles. sí. Pues igual es mejor negocio.
porque tienes menos riesgo tecnológico. Al final, te compres un iPhone, te compres un Samsung o que sea, le vas a poner una funda, ¿no? Un poco para que se entienda, ¿no? Yo siempre digo que, pongo ejemplo mi cartera. Mi cartera está como, no recuerdo muy los números, pero 50% de media del máximo que ha tenido. Pero me voy a ver los beneficios y de media mi cartera está, pues son compañías que las pequeñas en este tiempo han sufrido más la inflación, tienen mayor exposición al ciclo, están por debajo de sus beneficios máximos históricos. Entonces yo de media, estoy hablando de media, ¿vale? Mis compañías de media han invertido, tienen un 30% más de actividad productiva. Entonces dices, a ver, está un 50% por debajo del precio, los beneficios están deprimidos, pero hay 30% más de capacidad productiva. Entonces, a ver, o son value traps que están desapareciendo sus negocios, como te he dicho, le damos mucha importancia a las tendencias estructurales y de media pensamos que nuestra cartera no es un value trap, entonces lo que están en un mal momento del ciclo. Entonces dices, para que mi cartera que está ganando 70 gane 100, ¿qué tiene que pasar? No, lo que ya ha pasado. Oye, pero es que encima, como han invertido un 30% más, no es que puedan volver a 100, es que cuando vuelva al ciclo pueden medir un 30% más. Sí, porque ya está invertido, o sea, ya está la capacidad. Si la demanda sigue creciendo o si mejoran, bueno, luego los beneficios, perdón, las ventas crecerán por mayor demanda y los beneficios van a crecer por esa mayor demanda y porque los márgenes están deprimidos. Yo, por ejemplo, te he dicho compañías locales, tenemos una compañía italiana que se llama Mar, que es el líder en distribución a restaurantes de comida, ¿no? El señor con la furgoneta que va todos los días a llevar la carne, el pescado. Pues esta es una compañía que antes de la pandemia hacía márgenes del 4 y pico netos, está en el 1,6. Ha hecho una inversión en centros logísticos más grandes, es más eficiente, pero con la pandemia, pues la inflación les afectó más. Bueno, si esta compañía vuelve a márgenes del 4, desde el 1,6, pues la acción el otro día estaba a 6 y pico desde los 20 que estaba. O sea, la caída. Si vuelve a 20, ganas un 200%, ¿no? Pero bueno, o sea, ganas un 200 con algo que distribuye a restaurantes porque vuelve a ganar lo que ganaba. Claro. Estamos haciendo un análisis de valor. ¿Qué es growth? Tú coges una compañía como Tesla, que este va a ser el segundo año que tienes caídas operativas, los beneficios decrecen, pero yo no, esto no es una crítica, es un análisis. Sí. Pero gente que sabe muchísimo más que yo tiene la convicción de que va a ser la líder en la robótica y no sé qué cosas y por eso paga 200 veces los beneficios de hoy. Entonces yo solo hago un razonamiento y es que tú en la próxima década raro es la compañía que no pasa por las 15 veces beneficios. Entonces, para pasar desde 200 a 15 veces beneficios solo hay dos fórmulas, o una intermedia, pero yo digo los dos rangos, o que te pegues una chufa del 80%, o que tus beneficios crezcan un 1200%. Entonces, a mi Dios no me ha dado la capacidad para analizar si una compañía puede crecer el beneficio de 1200. Entonces, yo soy value al final, y lo digo en plan de broma, no, pero cierto, soy value por simplicidad, porque yo no tengo la capacidad de. Y al final una cartera tienes que tener tus 25 o 35 compañías, tener 25 o 35 compañías en las que yo soy un experto en sectores para ver compañías que van a crecer 500-600%. Yo he preferido especializarme en identificar esas compañías que los mercados. Te acabo con dos ejemplos. Nosotros ganamos muchísimo dinero con Valurec, que la acabamos de vender con la guerra, porque es una compañía que se endeudó, se equivocó. El mercado no da segundas oportunidades. Cuando meten la pata, las compañías quedan en el olvido. Pero llegan equipos directivos nuevos, reestructuran las compañías y nosotros compramos Valurec prácticamente ya sin deuda. Y hemos ganado casi un 200%. Nosotros en su día compramos Electrolux, llegaron a hacer una recompra de acciones, bueno, fue un desastre, gracias a Dios las vendimos. Perdimos algo, pero fue un desastre, ha bajado como un 80% y la sacamos de volver a comprar porque lleva 3 años la compañía con un proceso de reestructuración. Y me dices, Carlos, pero Electrolux, las ventas de neveras, lavadoras, ¿tienen competencia? Digo, no, si yo no te digo que vaya a crecer más que PIB, pero si siguen mejorando operativamente, doblan el margen, miras el precio que la estás comprando, podemos ganar un 200%. O sea, para ganar un 100, ya no un 100, un 200%. Nosotros hemos vendido también toda la posición, nuestro top pick en el fondo, llegamos a tener un 8% en Verbio, una compañía alemana de biocombustibles. Se ha ganado un 200 y pico % desde el mínimo, hemos ganado muchísimo dinero. Pues no es una historia del biocombustible, pues tampoco no es Tesla, ¿no? Claro. Me gustaría llegar ahí a esa parte, porque yo creo que hay dos momentos
llamémoslo importante, ¿no? Que es la compra y la venta. Sencillo, compra barato y vendes caro. Pero para mí creo que es bastante difícil o llegar a ese momento de la venta. Me explico. ¿Cómo decides cuándo vender? ¿Tenéis un objetivo claro? O porque esto me difiere mucho justo con lo que estás comentando ahora de la guerra, de que has roto la cartera. Entonces, igual, hay ciertas compañías que tú tenías un objetivo en vender, pero con la situación geopolítica actual, pues te cambia un poco el paradigma. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Bueno, está muy bien la pregunta y tiene... Voy a diferenciar la primera parte y la segunda y empiezo por la segunda. Vale. El mundo cambia y hay que adaptarse. Lo que pasa es que están los cambios estructurales y los cambios puntuales extraordinarios. Entonces, yo mi visión, nuestra principal tendencia durante todo este tiempo, aprovecho para explicar una cosa del método, nosotros las tendencias estructurales lo analizamos con lo que hemos llamado la teoría de las derivadas. Y es que discúlpame el inciso, pero creo que es interesante. Yo explico la macroeconomía en 30 segundos. O sea, desde la edad de piedra de los metales, el ser humano hace un avance tecnológico. Tú piensas en la edad de piedra, el primero que cogió hizo un hacha, pues aquello fue... Yeah. Yo creo que probablemente cambió más el mundo que la inteligencia artificial, ¿no? Aunque alguno me mate, pero aquello fue un gran avance, ¿no? Entonces, esa mejora tecnológica lleva a una mejora de productividad. Lo que aquel señor pasó a cazar, de tener que correr detrás de lo que corrieran, o llevar un hacha o una flecha que pudieras lanzar, ¿no? La productividad de la caza mejoró, ¿no? Entonces, si tú eres más productivo, mejora tu renta disponible. Me voy de entonces a ahora. Si toda esta transición energética nos lleva a energía más eficiente, cuando se habla de más eficiente, todos pensamos en verde, ¿no? Pensemos... Sí. Más eficiente, y se está viendo con la guerra y se vio en España con el apagón, en cuanto a que sea de más fuentes. Yo muchas veces se abre, va a ser el hidrógeno, no, lo que va a ser es más diversa la generación de energía, y luego al final tiene que ser más barata, ¿no? Entonces, si tú consigues que la mejora tecnológica te lleve a una mejora productiva, más renta disponible, tú te miras el PIB de las economías desarrolladas de Estados Unidos, el principal componente igual es consumo. Tú liberas renta y todos podemos ir más al cine, podemos ir más de vacaciones. Esa es la economía, ¿no? Dejando a un tipos de interés de deudas, pero la base del crecimiento es esa. Entonces, si tú identificas compañías bien posicionadas a las tendencias, ya tienes una ventaja. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos tres grupos. Primera derivada son el cambio tecnológico. Y lo explico siempre con el comercio electrónico, lo podemos hacer con la inteligencia artificial, pero creo que se ve muy fácil el comercio electrónico. Si tú hubieras invertido en Amazon, muy bien. Pero es que habrías comprado otros 5 o 6 portales de Internet que han desaparecido. ¿Te acuerdas que decíamos que invertir en pequeñas growth tiene mucho riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú analizas un poco más y dices, a ver, para que esto llegue a la economía, va a haber otras compañías que tienen tanto cambio tecnológico, pero que son necesarias. Logística. Para que el comercio electrónico funcionara, que hacía falta... Pues nosotros en la época del IRD invertimos en compañías de logística, siempre cuento Nos Verde Entre Sangre, una compañía de camiones que nos lo oparon, ¿no? Y luego hay un tercer grupo que ya tienes que pensar un poco más, y yo, claro, yo siempre estoy todo el día eso, ¿no? Buscando la tercera derivada, que es los perdedores. Antes hemos hablado, cuando llega Internet, los periódicos de papel, luego están los ganadores. Y mira, allí perdió el papel, pero ganó el cartón. Y nosotros ganamos mucho dinero con las cartoneras, ¿no? Una compañía española que se llama fabulosa, que se llama Europack, por ejemplo. El consumo de cartón, ¿no? Tú piensas, para que te llegue una caja de zapatos a tu casa, antes llegaban 100 a una tienda y ahora la cantidad de cartón que hay, ¿no? Con ese análisis, luego tú tienes que valorar y saber lo que valen las cosas, ¿no? Y yo, si es más difícil vender o comprar, yo me estoy dando cuenta que es igual difícil una cosa que la otra. Claro. Lo que te lo hace fácil es tener convicción. Y para tener convicción tienes... Primero, que hay que saber valorar. Si tú estás posicionado en compañías que están bien en tendencias estructurales,
que tienen poca deuda, que tiene un accionista. O sea, Verbio, la compañía de biocombustibles, que el accionista principal había reinvertido la totalidad del beneficio, que habían incrementado casi un 100% la capacidad productiva, con una planta en Estados Unidos fabulosa, que es en Estados Unidos las petroleras quieren mezclar más bioetanol con gasolina porque hoy en día es más barato producir bioetanol que gasolina. O sea, es increíble la Sí. eficiencia que tienen allí en la producción de bioetanol, ¿no? Que esto es algo que pensamos que el biocombustible, otra cosa es el SAF, que es el biocombustible de aviación. El regulador les obliga por las emisiones a esas líneas, pero es muy caro todavía. Pero el tema del bioetanol es muy barato. Verbio nosotros, cuando empezamos a comprar y la acción nos llegó a caer un 50-60%. ¿Ahí qué haces? Ya. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si tú no has hecho los deberes y ves que una compañía, una small caps alemana, además el CEO es un hombre, a mí me gustaba mucho, es un hombre hecho a sí mismo, pero comunica como quiere, lo más probable es que hubieras vendido. O sea, comprar, nosotros doblar, nosotros llegar a tener un 6% en el punto bajo, una posición que empezamos con el 2, subimos al 3, llegamos a tener un 6% abajo. Hay que comprar muchas acciones y hay que pasarlo muy mal. Eso solo puedes hacer si tienes convicción porque has hecho los deberes de saber valorar. Pero luego hay veces que te equivocas y bueno, pues si te equivocas eso sería un error grande. Gracias a Dios no, nos pasa pocas veces, ¿no? Solemos identificar los errores a tiempo. Pero si aciertas, sube. Y yo siempre tenía en mente que en torno a 40 euros, esto llegó a niveles de 6, quiero recordar, a 40 euros, imagínate, ¿no? Y con la guerra, esto ha sido exponencial. Y nosotros a nivel de 35 así, de 36, yo creo que a 37 igual vendimos alguna al final, pero empezamos a 34 euros, empezamos a deshacer la posición. Y esto lo explico siempre y es muy interesante. Tú compras, mi posición media es un 3% una compañía, que piensas que está a 50, piensas que vale, no sé, me lo invento 200. Sí. Sube a 100, dobla. Si el fondo sigue igual, tu 3% se convierte en un 6%. Claro. Entonces, tú como tienes un 6% de algo que tiene un 100% menos de potencial, cuando antes tenías un 3%. O sea, hay que ser coherente. Antes te he hablado que la tercera parte de nuestro método es lo que he llamado BETAM, que es creación de valor, ¿no? Value Enhancement through Active Management, que es ir rotando. Entonces, si nosotros con la guerra, Verbio, Camas S, Valure, compañías que nos iban subiendo, se acercaban al precio objetivo, hemos ido vendiendo. Y a su vez nuestro filtro de generación nos iba metiendo presión, de Longi estaba a 40 euros y por la guerra, no sé, debe ser que los soldados cuando están de guerra no deben de tomar café, pero de 40 la han mandado a 30. Yo estructuralmente todavía no he encontrado, si lo sabes te agradecería que me lo digas, como el consumo de expreso va a bajar en el mundo estructuralmente. No hablo un trimestre de que se van a vender menos máquinas, tampoco lo tengo del todo claro, pero bueno, ¿no? Para volver de 30 a 40 es subir un 33%. Una compañía que tiene 20% de los market cap está en caja, contante y sonante, Sí. aparte de una familia, ¿no? Entonces nosotros hemos vendido Verbios y comprando Elogis. ¿Qué hemos hecho? Para nosotros Verbio 40 hoy era un precio ya exigente. El otro día se fue a 46, 47. No es mi problema. Esto de que el último duro lo gane otro, cuando eres disciplinado, o sea, no vas a vender nunca arriba. Y a mí me ha pasado muchas veces de vender una compañía. Mira, en la época del COVID tenemos una compañía que se llama Tinexta, Sí. una compañía que ganamos mucho dinero, que es que más que dobló después. Pues hace, no sé ahora, pero hace un año estaba ya muy por debajo cuando lo vendimos. O sea, por eso se crean las burbujas. Claro. Y yo lo comenté y acabo en una carta. Las burbujas se crean por arriba y por abajo. Solo se habla de las burbujas por arriba. Pero está el optimismo y está el negativismo. Entonces tú tienes que saber participar de las cosas cuando todo el mundo está muy negativo y cuando todo el mundo está de fiesta, tú tienes que irte a dormir. Porque las fiestas cuando se alargan, todos hemos salido y cuando alargas mucho las fiestas se acostumbran a acabar mal, ¿no? Se complica el día siguiente. Entonces, si eres disciplinado es fácil. Si no lo eres es muy complicado. Vender algo que sube, lo hemos hablado antes off the record, ¿no? Que la gente suele comprar lo que sube y vender lo que baja, ¿no? Justo al revés. Pues quizás yo, en fin, te podría dar números, nosotros tenemos muy estudiado, pero obviamente aportamos mucho valor con la infravaloración, con la creación de valor, pero con la gestión nosotros aportamos muchísimo valor con esta disciplina, ¿no? Hablando de las burbujas que has mencionado, me gustaría preguntarte si tú consideras que con la inteligencia artificial estamos ante una burbuja parecida a las .com y demás. Yo tengo esa confianza basada en criterios económicos, en que estamos en una situación muy parecida a la burbuja.com.
Y de hecho, pues mira, estoy escribiendo la carta trimestral. Yo en el fondo hacemos una ficha mensual. Sí, O sea, permíteme que si alguien tiene interés, en la página web de claro, claro. My Investor Value hay una página donde están las cartas Sí. y es trimestralmente cuando hago un comentario, ¿no? Yo al principio lo hacía mensual y luego todos los inversores value lo hacemos así. Yo creo que todos los meses no hay cosas que contar. Y este mes mira, pues anticipo, voy a hablar de la importancia no ser el método, sino ser disciplinado, lo que hemos hablado de la Sí. rotación, y voy a explicar la rotación tan importante que hemos hecho y por qué creo que este evento de la guerra ha sido muy positivo para medio plazo para el fondo. Y, y la otra idea que voy a hablar es de por qué creo que el momento para las compañías pequeñas está alcanzando el punto, vamos a decir, máximo de maduración para que sea muy bueno. Y voy a hacer una similitud con la burbuja.com. Y bueno, voy a probar contigo a ver si te convence, si te parece tiene sentido, ¿no? Y yo recuerdo que en el año 2000, en el máximo, leí, la verdad es que lo busco y no lo encuentro, pero leí un informe hace un par de años que decía que más del 20% del software que se vendió en la burbuja.com no se llegó a instalar. Hostia, ¿eh? Entonces, volviendo a mi teoría de las derivadas y la primera derivada, cuando hay un cambio tecnológico, es lógico, hay un desarrollo de inversión y las compañías que están en esa primera tendencia van muchísimo dinero y se puede ganar mucho dinero si eres un experto. Yo siempre digo que no invierto en primera derivada porque no soy experto y pongo siempre el mismo ejemplo. Si tú vas a invertir en biotecnología, más que financiero, creo que lo importante es que el gestor sea un experto en biotecnología. Una compañía que está investigando no sé qué del cáncer, o sea, la clave es saber si el resultado va a ser bueno o no. Claro. Si es bueno vas a ganar mucho dinero, si no va a ser un desastre. Entonces, esos son unas binomiales que hay que saber más de química o de farmacología que de números, ¿no? Entonces, en la .com se produjo, la burbuja vino por un exceso de inversión. Ya. Y al final, Microsoft ha sido una compañía fabulosa, pero quien la compró en el año 2000 hasta el año 2013-14 no recuperó su dinero. Esto hay que saberlo, ¿eh? Qué importante, ¿eh? O sea, del año 2000 al año 2007, del pico 2000 al pico 2007, en euros, el Nasdaq estuvo como un menos 30, menos 20 y pico, el S&P un menos 20 y las compañías pequeñas europeas hicieron un más 130. Hostia. 150 puntos de diferencia. Esto ya ha pasado, yo ya lo he visto. ¿Y por qué creo que esta vez no va a ser diferente? Muy sencillo. No sé si estamos ya en el pico de la inteligencia artificial. Hay quien dice que sí. Yo creo que estamos en valoraciones muy exigentes. Si la fiesta va a ser un año, 2 más años, yo eso no lo sé, ¿no? Siempre digo que Jeremy Grantham hablaba del pico de la burbuja.com en el año 98. Me imagino que el hombre tuvo que estar con cara de idiota 2 años. Pero él decía lo que veía, las valoraciones eran una barbaridad. Claro. Pues yo, salvando las distancias, digo que hoy en día me parece que la valoración de muchas cosas son irracionales. Entonces, ¿qué pasa? Que se producen excesos de inversión. Hoy en día en centros de datos, en inteligencia artificial, no van a poder ganar todos. O sea, al final Microsoft ganó a Apple, luego Apple, que perdió, se reinventó y ganó en los móviles, cuando te recuerda Nokia, BlackBerry, eso es muy complejo, la primera derivada. Y se producen porque hay muchos que quieren estar ahí. ¿Qué pasa? Que si seguimos con la lección antes de macroeconomía, la mejora tecnológica llegará a la economía. O sea, la inteligencia artificial, lo que el mercado yo creo que ahora no está viendo es que va a producir muchísimas mejoras de productividad al conjunto de la economía. Claro. Y compañías pequeñas que sean líderes globales en nichos de mercado, yo te hago una pregunta. En los procesos productivos de DeLonghi, cuando puedan aplicar la inteligencia artificial a mantenimiento preventivo, puedan utilizar la inteligencia artificial para la atención al cliente, bajar el coste, para 1000 cosas, ¿no van a poder mejorar los márgenes? Claro. O sea, la inteligencia artificial solo va a estar ahí. Vale, tú miras las valoraciones de unas cosas y las valoraciones que tienen las compañías pequeñas, conforme la inteligencia artificial va llegando a la economía, primero, como pasó en la .com, irán aflorando los excesos. Aparecerá la compañía que se ha gastado no sé cuántos millones en software, ahora será no sé cuántos millones de centros de datos y que los tiene, yo que soy de Zaragoza, Dios quiera que no sean los de allí, pero que están allí vacíos, ¿no? Ya. Hemos visto lo que pasa con aeropuertos, o sea, siempre en las inversiones, además, la inteligencia artificial tiene un pequeño matiz, que compañías que han sido muy rentables por utilizar muy poco capital se están transformando. Los Google, Facebook, lo que están haciendo es que invertir billions en activos físicos. Claro. O sea, los centros de datos no son virtuales, son terrenos, naves, ordenadores, generadores de energía, por cierto, con limitaciones, o sea, consumiendo mucha energía. Bueno, entonces
viene un momento, o sea, conforme la inteligencia artificial vaya avanzando, yo creo que es cuando el gap de las pequeñas de estos 5 años se va a ir cerrando, ¿no? Sí. Porque les va a ayudar, ¿no? A mejorar sus beneficios y la valoración tiene un gap tremendo, ¿no? Entonces yo creo que el escenario es muy parecido, ¿no? La gran duda, lo que a mí me gustaría ya a todos, que no se produzca un ajuste como se produjo y que lo que sea es que hagan el famoso catch-up, ¿no? Que se Sí. dice las pequeñas, pero eso yo ya no lo sé, los mercados si van a caer un 30 más y luego recuperarán o van a estar planos los índices, pero sí que te diría que a 5 o 10 años me costaría ver a las compañías pequeñas haciendo lo peor que los grandes índices. Sería diferente, porque las valoraciones no lo justifican. Hablando de value, yo creo que es obligatorio hablar del interés compuesto y la famosa bola de nieve, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué es y qué importancia tiene dentro de vuestra filosofía, de vuestro método? Yo, como te decía, nosotros tenemos en la parte de análisis las dos patas. Ves que las cosas están infravaloradas y que creen valor, ¿no? Mm, Entonces lo explico siempre con un ejemplo que lo intento cambiar, pero es que es el que mejor se entiende, ¿no? Y es que mira, si tú y yo nos compramos ahora un barril de petróleo y lo dejamos aquí y al año que viene vuelvo, si hemos hecho bien el trabajo de infravaloración y el petróleo está barato y la guerra se complica y se va a 200, habremos ganado dinero. mm, Pero yo te puedo garantizar una cosa, el barril no va a tener barrilitos. O sea, habrá uno. O sea, no habrá creado valor. Entonces, ¿el interés compuesto de qué viene? Si tú inviertes en compañías que crean valores, que si tú en lugar del barril hubiéramos comprado, pongo el ejemplo fácil también siempre, ¿no? Y nacional además, ¿no? Que hay que sacar pecho. Si nosotros hubiéramos invertido hace 20 años en Inditex, mm, habría reinvertido en más tiendas, más tiendas. Y aunque lo hubiéramos comprado un poquito caro, nos hubiéramos equivocado en el precio, mm. con la creación de valor tan alta que tenía, a los 2 años estabas fuera. Incluso Microsoft comprándolo, cuando ves las valoraciones que eran desorbitadas, tardó 13 años en salir, pero el señor que compró Microsoft entonces, como ha ido creando valor, hoy tiene un retorno, pues estará, me imagino, en torno al 9-10%. Al final lo que ha dado el índice, pero ha salido adelante. Mm. Entonces, yo siempre digo que la creación de valor es el mayor margen de seguridad. Porque si tú inviertes en algo que cada vez vale más, o sea, al final el interés compuesto es invertir en algo que cada vez vale más. La infravaloración es comprar algo que hoy está barato. Por ejemplo, no sé, claro, me da miedo hablar de Bitcoin, porque hoy en día si hablas de Bitcoin y no hablas bien, pues te salen más detractores que tal, pero el Bitcoin no crea bitcoincitos, es lo mismo. Tú ganarás dinero comprando Bitcoins porque mejore la cotización, pero no te aparecen no se multiplican, ¿no? Mm. Entonces, esa es la gran diferencia. El interés compuesto es, tú inviertes yo siempre digo, cuando te viene gente a mí y sobre todo, te lo he comentado antes, yo decidí quitarme de redes sociales para enfocarme en la gestión, pero en todos los vídeos que hago, en la carta pongo mi correo electrónico para quien quiera que me consulte del fondo o cada Sí, vez la gente me consulta. Entonces, últimamente hasta hay gente que me pregunta de sus negocios, ¿no? Entonces, si tú mañana vas a abrir un bar, pues dice, hombre, intenta que sea escalable. claro. O sea, haz un bar que puedas montar luego una cadena, que tengas, ¿no? Una exponencialidad, ¿no? No hagas un bar para la comunidad de tu casa solo. Bueno, hombre, puedes escalarlo a más bares en las comunidades de casas. No sé si eso tendrá éxito, pero hay que intentar ideas de negocio que sean escalables, pues eso es lo que te dará el interés compuesto Claro. y no sé si así el efecto bola de nieve es eso, ¿no? Entonces, bueno, eso si lo mezclas con nichos de mercado, ¿no? El caso de Elongi, Mm, pues hay una tendencia de sustituir el café hacia el expreso, ¿no? sí, Tienes la tendencia de urbanización, desarrollo en emergentes y encima ellos van consolidando, van comprando competidores y luego están creciendo mucho en el tema de cafetera de bar, ¿no? Ellos eran más de cafetera de casa para que me entiendas, en sí, cafetera industrial, ¿no? qué bueno. Pues es un ejemplo de Compounder. Otra compañía que tuvimos era Tecnogym. Piensa Sí, que al sí. principio eran máquinas de gimnasio, luego evolucionaron a venta de máquinas en domicilio. Nosotros Mm, ganamos mucho dinero en la pandemia, pues hostia. porque claro, la tenías que estar en casa, no podías ir al gimnasio, eran premium, ¿no? Era como, yo siempre decíamos que era como el Apple o, de hecho, Sí. hasta alguna vez había algún rumor, digo, hombre, pues tendría sentido porque es un lujo, ¿no? Mm. Entonces esos son ejemplos de compounders, ¿no? Pasa que aquí, Y pues, mira, en este último que has comentado, Tecnogym, yo creo que es la cara A, ¿no? La parte que salió positiva o reforzada con la pandemia, pero hay una cara B que es Peloton, que no sé si la conoces, pero es similar, pero en Estados Unidos, y está, vamos, a nosotros nos en criticaron el cuando subsuelo. teníamos Tecnogym en la pandemia Sí, en el fondo y hubo algún inversor que por qué no habíamos comprado Peloton. fíjate. Y yo decía la misma respuesta, porque somos inversores en valor.
y nos hacemos los números. Claro, Entonces aquello era una locura. Y me imagino acabó fatal, ¿no? fatal. O Eso es sea, que eso era una en el locura. subsuelo. O sea, tú también, a ver, yo estoy hablando mucho de los números, pero luego hay que tocar el negocio, hay que saber dónde estás poniendo el dinero. O sea, Tecnogen es una compañía, todos los equipos de fútbol del mundo. O sea, los mejores gimnasios tú vas a, no sé, yo por desgracia no he podido ir a muchos hoteles que tengan Tecnogen, pero las pocas veces que he ido a hoteles buenos de verdad, las Sí. máquinas son de Tecnogen, los mejores gimnasios. Es como, yo creo que cuando Warren Buffett compra Apple, no es hay que recordar, la compró en torno a 12 veces beneficios. Es que no nos Mm, confundamos. Lo que pasa es que él también, claro, la sigue manteniendo, claro, no puede rotar la cartera como antes hablamos de que el tamaño importa en este claro, negocio. Si el claro. fondo es pequeño, tienes una flexibilidad que yo por eso digo que lo de la liquidez y tal te permite rotar, ¿no? Mm, Pero uno de los factores por los que yo creo que lo compro es porque Apple tiene un poder de marca, o sea, la gente compra Apple ya no por un tema tecnológico, sino por una afinidad a la marca del producto. sí. Y hay un diferencial en calidad, no vamos a discutir, pero en Tecnogen es evidente. Tú utilizas una máquina de Tecnogen y otra. Yo lo que quería era poner ejemplos de cosas que se tocan, porque parece que los compounders solo pueden ser cosas de software. No, no, Tecnogen ha sido un compounder, Inditex ha sido un compounder, DeLonghi ha sido un compounder. Mm. O sea, ser un compounder son compañías que pueden reinvertir y seguir creciendo. Y los hay en todos los sectores. No solo cosas de redes sociales y cosas complejas, ¿no? Por ir finalizando, hay ahora una corriente, sobre todo en redes sociales, aunque tú estás apartado, pero hay una corriente muy altiva diciendo, o bueno, o aconsejando la gestión en fondos indexados, ¿no? La gestión pasiva y la inversión en indexados versus la gestión activa. En tu caso, a una persona que ahora mismo nos esté escuchando y que tenga en la cabeza esa dicotomía, ¿no? Entre gestión pasiva o activa, ¿por cuál me decanto? ¿Cómo defenderías la gestión activa a pesar de las famosas estadísticas de que los gestores activos pues no superan al índice, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo defenderías tú esa posición? Si te parece, acabamos como hemos empezado. Has empezado con el señor que había ahorrado, eran 60.000 euros, creo que eran, invirtiendo Correcto. 500. Yo creo que se intenta, o yo por lo menos, yo no voy a dejar que me metan en una polémica entre gestión activa y gestión pasiva, sobre todo porque cuando el mejor inversor del mundo, o en mi opinión que es Warren Buffett, dice que para la mayoría de inversores un ETF, ¿no?, del Standard Poor's 500 sea una buena inversión, pues hombre, no le voy a llevar yo la contraria. Y no porque lo diga, sino porque tiene razón. O sea, yo creo que el primer paso de una persona que invierte tiene que asumir que a largo plazo para tener, o sea, nadie da duros a 4 pesetas. Entonces tienes la renta fija, conforme alargas el plazo paga más, pues porque tienes más riesgo de duración. Mm, Y la renta variable, esto lo explica alguna vez, si tú crees que el sistema capitalista va a perdurar y no va a desaparecer, es razonable que quien, y perdón la expresión, quien se juega, porque es quien invierte su dinero, tenga un retorno algo más elevado que el que lo presta o que el que trabaja. Esto es ley de vida, ¿no? claro. Entonces, si el sistema capitalista funciona, lo normal es que la renta variable tenga un retorno mayor. ¿Qué pasa? Que en la vida nada es gratis, tendrás un poco más de riesgo por el camino. Mm, Entonces, ¿eres una persona que soportas el riesgo a medias, no quieres líos? Oye, cómprate el índice y déjate llevar. Desde el año 26, la bolsa te da entre un 8 y un 10%. Ese es el retorno que debes de esperar, mm, ¿vale? Dices, yo quiero algo más. Pues bueno, solo hay una forma lógica de hacerlo, que es confiando en la gestión activa. Entonces la gente dice, con muy buen criterio, pero es que la gestión activa, muy pocos baten al índice. Y yo desde el año pasado empecé con un ejemplo que se entiende. Y yo siempre hago una pregunta cuando sale esto, ¿no? Al entrevistador. ¿En tu clase se acaba todo el mundo sobresalientes? evidentemente no. En la mía no. Es que, es que ahora vivimos en un mundo muy curioso, que la clase al lado, que está la gestión pasiva de los grandes índices, todos están sacando 10. Y en tu clase de gestión activa suspendéis todos. Esto tampoco es normal. O sea, vivimos en una pues, sobredesarrollo, no quiero utilizar la palabra burbuja, pero a lo mejor es burbuja. La Mm, gestión pasiva ha llevado a que donde va Vicente va la gente, todo el mundo está en el mismo lado. Es muy bueno porque ha bajado los costes, pero hay un riesgo de que los propios índices se retroalimentan. Estamos en máximos de concentración de las compañías que más pesan. O sea, hay indicadores, pues se hacen pensar. Decía David Enhorn, tenía una frase que dice que la gestión pasiva es peor que el comunismo. Yo no digo eso, mm, pero él tenía otra que dice, la gestión pasiva no piensa. Y es verdad, o sea, se compra lo que hay en el, o sea, se retroalimenta y no es insultar a nadie, es así de sencillo. Entra una compañía del índice
y otra sale y la gestión pasiva lo replica, ¿no? ¿Por qué diría que invierta en gestión activa? Pues voy a usar los números de antes, ¿no? Mira, tú en 100 años, y 100 años es mucho, pero en 20, ahora no los tendría que mirar, no los llevo en la cabeza, pero como lo de 100 lo he mirado antes, se va a exagerar, pero se va a entender muy bien, ¿no? Sí. Te decía que las compañías pequeñas con una gestión value han dado un 14 anualizado. Y la gestión value en grandes ha dado un 12. Dices, son 2 puntos, tampoco es tanto. La gestión value, perdón, growth en grandes ha dado, quiero recordar que era un 10, Mm. y la gestión growth en pequeñas no llegaba al 9. El 14 son $400.000, de 1 a 400.000. El 12, 2 puntos, en 100 años son 40.000. Entonces hay que coger una calculadora. Mi consejo siempre es el mismo, hay que coger una calculadora. Si la bolsa a largo plazo te da entre un 8 y un 10 y hay un gestor que es capaz de darte 2 o 3 puntos más neto de comisiones, dices que me cobra un 1, un 1,5. Bueno, los valores liquidativos de los fondos son netos. Entonces, yo desde que salgo del IERD en septiembre del 19, mis fondos, cuando unes los dos, son 6 puntos más. Y MyInvestor estamos en torno a 5 puntos analizados más. El problema que hemos tenido en este caso es que la base es baja. Es muy importante que a largo plazo la bolsa da un 8 o 10. Entonces también hay que hacerse el número. Y si está quedando un poco complejo, dímelo, porque Sí. yo creo que va a ser lo más importante. Mira, en 25 años, ese señor que sacaba un 0,5, si va a tomar riesgo comprando crédito, renta fija muy compleja para ganar un 3, esos 2,5 puntos de más que se haga los números, Mm. no le va a mover la aguja. Claro. Ahora, el señor que está invirtiendo en bolsa, si en lugar de un 8 saca, no te digo un 15, saca 2 puntos más, Mm. no sé si has visto que en 100 años de un 14 a un 12 es de 40 a 400.000. Es Sí. que es exponencial. O sea, cuanto mayor es la base de retorno, sacar 2 puntos es una barbaridad. Y la gente, los grandes inversores, pues tontos no son cuando los gestores activos, los que de forma recurrente baten al índice, acaparan patrimonio y Mm. duran en los años, pues es por eso. O sea, esa es la explicación, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber una convivencia, creo que es muy recomendable para la mayoría de la gente la gestión pasiva. Y acabo con una cosa, quien quiere ese plus, quien está dispuesto, mi consejo es que intente saber, que sepa dónde mete el dinero, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, veo que vivimos una época que creció muchísimo el capital riesgo, y yo a la gente que mira de capital riesgo les hago la misma pregunta, ¿no? Oye, ¿pero en qué has invertido? Ya. Y la mayoría te dicen, como tema de tranquilidad, te dicen, no, es que he comprado un fondo de fondos. Digo, o sea, que es que no tienes ni idea dónde está tu dinero. No, pero es de, no sé qué, sí, 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 yo solo digo que no sabes, ¿no? Pero sí, si inviertes en un gestor, pues igual que yo está internet lleno de vídeos, además en España, mira, España tenemos un tema, y es que en el IBEX 35 siempre la mayoría de compañías han sido negocios muy regulados. Mm. O sea, yo recuerdo cuando ibas a compañías en Alemania, los gestores alemanes pues sabían mayoritariamente compañías alemanas porque tienen tal variedad que no necesitaban salir fuera. Aquí hemos necesitado salir fuera para diversificar nuestras carteras porque lo que había era bancos, eléctricas. Entonces España está lleno de muy buenos gestores, ¿no? Que tampoco hace falta, Mm. no es que quiera hacer una defensa de la industria patria, pero es verdad, ¿no? No voy a dar nombres, pero yo tengo compañeros, porque no, siempre digo somos compañeros, además tenemos muy buena relación entre nosotros. Hay gente que tiene una trayectoria muy brillante y con unos retornos y con Claro. una proximidad, ¿no? O sea, que puedes ver el vídeo, ves cómo piensan, y antes hablábamos, nos hemos dejado un tema que es que tú ves las carteras y ves que tienen un método de inversión. Cada maestrillo tiene su librillo, Claro. ¿no? Pues hay gente que tú ves la cartera y yo siempre digo, entre los values este es más value, este es más de productos más básicos, este es más internacional. Mm. Hay otros gestores que ves la cartera y yo que llamo la cartera Macedonia, ¿no? Que ves, digo, la Macedonia, tú ves ahí unos trozos de fruta dispares, dices, ¿esto cómo se conecta? Pues bueno, es complejo. Y hay otros que ves una homogeneidad en las carteras, ¿no? Mm. O sea, tú ves una cartera que tienes 3 compañías growth y una Claro. compañía en Asia y una, y dices, joder, esto Ahí está el como, criterio, ¿no? ¿dónde está, no? Entonces, acabaría con eso, que quien se anime a la gestión activa, que prime la proximidad y saber dónde está el dinero, porque hay que pensar que venimos de unos años en que los índices han dado 14, 15 anualizados, eso no es real. O Claro. sea, no lo digo yo, Goldman Sachs, las grandes casas hablan de que el retorno del Standard Poor's 500 los próximos años, pues igual está próximo a cero. No es mi opinión, insisto, es lo que dicen. Mm.
Entonces, es importante que cuando las cosas vayan mal, sepas quién gestiona el dinero, quién es, lo que hace, Mm. tengas acceso a él. Y bueno, eso es lo Pues que nada, diría. hasta aquí hemos llegado y tienen acceso a ti, evidentemente, a que te conozcan. Y como decías antes, yo creo que algo muy importante, ¿no? Con los gestores y algo que se está haciendo muy bien a día de hoy, y lo comentaba justo el otro día con otra persona, con otro entrevistado o con otro gestor, que es justo esto, ¿no? Es decir, el humanizarte, ¿no? El que la gente te conozca, que te vean entrevistas, que sepan lo que haces, cuál es tu criterio, cuál es tu metodología, para que puedas valorar, pues, si encaja contigo y pueda acceder a tu, ¿no? Pues a la cartera que tú tienes, ¿no? Porque yo creo que esto hace de 10 años, 12 años, incluso te diría que hasta 5 era más difícil, era más complicado. No estabais como tan expuestos, ¿no? Sino que erais la típica persona de corbata que estaba encerrada entre cuatro paredes y Ujú. que solamente pues lo podías escuchar entre comillas en sus cartas, ¿no? Pero no era tan accesible, o creo que no era tan accesible como ahora lo estáis haciendo. Sí, y yo por eso yo quiero acabar dándote las gracias siempre que me entrevistáis lo doy, porque creo que hacéis una labor de divulgación financiera en formación y divulgación también pues de que la gente nos conozca a los gestores Mm. y como he dicho antes, ¿no? Yo dejé estar en redes sociales porque sinceramente estando me consumía tiempo o Yeah. estrés de si ponías un comentario que decían o opinando, pues yo qué voy a opinar yo de la guerra. No sé, yo creo que lo que tengo que hacer es dedicarme a gestionar el fondo Mm. y acabar diciendo si te parece, luego bueno, tienes mi correo electrónico, pero cuando Sí. se publique el vídeo, que por favor ponlo y que yo eso sí que lo hago encantado. Cada vez me escribe más gente, pues, siempre, la mayoría de los meses los empiezo ahora con disculpe el retraso, porque yo lo que hago es que un día a la semana me pongo Mm. cuando estoy tranquilo, pero que hasta ahora, si se me ha pasado algunos porque me han entrado en spam, pero que yo contesto y lo hago yo a todo el mundo. Cuando es del fondo le respondo a todos. Quien me pregunta de compañías, pues ha habido alguno que digo, mire, yo esa compañía no la conozco, ¿no? Mm. Pero que creo que es bueno que la gente tenga acceso y como has dicho, que vea que somos personas, acertamos, pero nos equivocamos mucho también, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y muchísimas gracias Nada, a por ti, venir. Raúl, un placer.